a propósito de esta muy importante decisión, repito, la Corte Constitucional, que tumbó un artículo del Plan de Desarrollo que permitía este cobro de valorización, inclusive después de terminados los proyectos. Dice la Corte Constitucional que se vulneró el principio de unidad de materia, es decir, que esto era una reforma tributaria disfrazada. Se cae ese artículo con el que el gobierno iba a recoger 20 billones de pesos. Señor. Lamentablemente esto no es una buena noticia porque se van a quedar sin la vía. Es que mire, todos decimos, mire, los peajes sí a veces están muy costosos. Entonces si no se paga con peajes, pues la otra fuente es la plusvalía de los predios. Es lo que pasa en Bogotá. Y es apenas justo que si a usted le construye una vía al lado, Néstor, y se le valoriza el predio, pues usted paga un poquito. Y si es estrato 1, paga poquito, y si es estrato 6, paga mucho. Pero Luis Ernesto, pero es que eso no se van a quedar de manera técnica. Eso no se puede hacer, como estaba diciendo el senador Gómez Amín, que porque los ricos que viven entre Cartagena y Barranquilla y los ricos que viven en Antioquia, no, eso hay que hacerlo de manera técnica. Primero que todo, Felipe, no son solo ricos, claro que también hay gente que... Pues no, lo acaba de explicar el caso Puerto Colombia. Pero yo sí quiero... Segundo, lo que hicieron fue en ese plan de desarrollo con ese articulito una reforma tributaria. Claro, y por eso es que lo está tumbando la Corte Constitucional. Claro, es que eso es importante aclararlo, Néstor, complementando al senador Gómez Amín. Lo que la Corte tumba el artículo porque dice ese artículo es una reforma tributaria que cobra valorización. Sí. No, sí, claro, pero ojo, cobra valorización no para obras que se van a hacer, Luis Ernesto. Lo de obras que se van a hacer, eso ya está resuelto. Eso está en la ley 388 como mecanismo de financiación de obras para hacer. Entonces, lo que metió el plan de desarrollo fue para obras ya construidas, por ejemplo, Barranquilla-Cartagena, por ejemplo, autopistas del Café, cobrar después la valorización. Y eso realmente se hundió, fue por esa materia. No es para obras que se quedaron sin hacer, es para obras que ya estaban hechas, que las financiaron con peajes, que la han financiado con vigencias futuras, que la han financiado con equity de las constructoras y que ahora le van a cobrar por valorización para cuadrar caja, obras que se hacen hace 4, 5, 6 o 7 años. Eso fue lo que se cayó. Me escribe sí, un oyente. La precisión de Aurelio es muy importante en esto. Un oyente desde Soledad que queda ahí pegado a Barranquilla, en Soledad. Sí, el aeropuerto de Barranquilla, y me dice, y me pone una fotografía de la casa y me dice, explíqueme esta casa, una casa muy humilde, cómo se valoriza por la vía que pasa aquí al frente. Pues tiene toda la razón, eso se valoriza no para todo el mundo. Y si te descuidas termina pagando varias veces esa casa, ¿no? Porque si paga valorización todo el tiempo terminará otra vez casi que comprando la casa. O sea, ahí hay un tema difícil y es por el desconocimiento del territorio. Es que al lado de esas grandes mansiones que creo que pueden pagar, están las de muchas personas pobres que no pueden. Que son la mayoría, de acuerdo. Pero no necesariamente pueden pagar, Néstor. Es que mire, la aclaración que hace Aurelio es lo que es de fondo en este caso. Porque la Corte terminó declarando inconstitucional el artículo por un asunto de trámite. Uno diría, bueno, si no era en esa ley, pueden hacer una ley aparte y hacerlo aprobar. No, pero aquí hay una discusión que es de fondo. La valorización está prevista en Colombia y los bogotanos la hemos pagado muchas veces para financiar la construcción de obras. Sí. Y ahí entonces cabe la afirmación de Luis Ernesto de si no pagan, no hay obra. No, aquí resulta que la obra ya está hecha, entre otras cosas porque está pagada con otras fuentes, está pagada con peajes, está pagada con recursos del presupuesto nacional, en fin. Aquí están cobrando no valorización, sino una cosa que se llama plusvalía. De acuerdo. Que es que el inmueble supuestamente vale más. Bueno, supongamos que esa casa el oyente de Soledad se valorizó en 50 o 60 millones de pesos. 50 o 60 millones de pesos por los cuales van a obligar a pagar al señor un porcentaje de un valor que él no ha recibido y que no va a recibir quizá nunca porque él no tiene interés en vender su casa. Es que la plusvalía solo se puede cobrar cuando se causa, que es cuando la persona vende la casa y ahí efectivamente la vende a un mejor precio porque tiene una vía buena y entonces comparte ese mayor precio con el Estado. Héctor, pero por eso le ponía la fotografía del señor que está escribiendo diciendo, ¿por qué tengo que
que pagar más por esta casa si la casa sigue siendo la misma y sigue costando lo mismo? Claro, exacto, sigue siendo la misma, le presta el mismo servicio y el señor no ha recibido un solo peso y en cambio le van a obligar a pagar. No, pero es que eso es lo que entonces desmontemos el impuesto de valorización. Cuesta lo mismo. Si él la vendiera es posiblemente... Néstor, entonces montemos el cobro de valorización en Bogotá. Ustedes, el CFE que aplaudimos aquí, el CFE de Chapinero, jamás se hubiera construido sin ese cobro. Luis Ernesto, muchas de las obras de Bogotá, permítame, Héctor, te escuché ahora, escúchame tú. Estás confundiendo plusvalía con valorización. Muchas de las grandes obras de infraestructura de Bogotá se han hecho con cobro de valorización. No y es apenas justo, Néstor. Luis Ernesto. Néstor, es apenas justo que cuando alguien tiene un inmueble, un predio, y ese predio se valoriza porque al lado le llega una vía, porque al lado le llega un centro de bienestar y de felicidad, pues que contribuya. Y no es cierto que tienen que contribuir todos por igual. Vende el inmueble. Si es un estrato 1 o 2, contribuye proporcionalmente. La gente sigue teniendo la misma casa. Es que son dos casos distintos. Exacto, está confundiendo valorización con plusvalía. Correcto. Valorización es un instrumento para financiar la obra. Son ustedes. No, para financiar la obra, Néstor. Es que, perdónme, le explico, Luis Ernesto, y verás que sí estás confundiendo. Mire, la valorización es cuánto vale el CFE de Chapinero. Hacer ese edificio vale 30.000 millones de pesos. Entonces dicen, bueno, las personas que están cerquita, que se van a beneficiar, pues que lo paguen. Cada uno paga 1 millón de pesos y entre los 30.000 vecinos pagan los 30.000 millones de pesos. Perfecto, eso se llama valorización. Otra cosa es que el apartamento que está a 2 cuadras del CFE, puede ser que yo ya diga, bueno, ya no vale 300 millones de pesos, sino 320, porque es que está muy bien servido de dotación institucional del distrito. Pero esos 20 no son para financiar la obra, y esos 20 solo se causan cuando yo efectivamente venda mi apartamento a un mejor precio por estar bien dotado el vecindario. Eso es lo que no entendía el gobierno nacional y estaba pues efectivamente obligando a la gente a pagar una plata a cambio de nada, porque la obra ya estaba hecha y el supuesto mayor valor solo lo recibo cuando venda el inmueble. El caso de que lo muestra. Por eso le ponía la fotografía del señor, porque me dice, yo no he vendido mi casa, no la pienso vender, ¿por qué tengo que pagar un nuevo impuesto sobre esa obra que ya está hecha? Pero en fin, eso es lo que se cayó en la Corte Constitucional. Pero es que la valorización a la que se refiere Luis Ernesto, un segundo, Néstor, es simplemente la que le sirve al catastro para aumentar el valor catastral, acercarlo al comercial y comprar el impuesto predial. Esa es otra cosa muy distinta. La plusvalía, como dice Héctor, se genera cuando se hace la transacción. Pero le voy a dar un dato para reforzar este argumento. Señor. Usted sabe que Colombia es de los pocos países del mundo donde existe la famosa contribución de valorización. En Estados Unidos, cuando sucede lo que hizo Luis Ernesto, simplemente lo que hacen es aumentar el valor predial del inmueble y listo, no hay nada más que hacer. Y con eso financian las obras. Y las obras para hacerlas, no las obras ya hechas. Y dice, oiga, ¿sabe qué? Le hice una obra, eso se la valorizó hace 10 años, venga, pues yo le cobro. Eso no tiene ningún sentido, de verdad. Hay comunicado ya de la Corte Constitucional sobre este tema, declarando inexequible la competencia del gobierno para cobrar valorización antes, durante y 5 años después del inicio de la obra, la última, Luis Ernesto. La explicación de Héctor es la explicación de un fenómeno económico de un abogado que causan los abogados muchos estropicios cuando se meten a hacer ese tipo de análisis. Porque plusvalía es exactamente lo mismo que valorización. Un predio gana mayor valor fruto de una obra que se construya, bien sea antes o después. Esa es la realidad económica. Y por tener ese mayor valor, tiene sentido y es apenas justo que compense y que permita que ese dinero se destine a la construcción de nueva infraestructura. Y yo creo que todos coincidimos acá que Colombia, con esto concluyo, Néstor, para poner un ejemplo, tengan mayor valor hoy. Luis Ernesto. Y pues lo que tiene que hacer, claro que tienen mayor valor, Néstor. Sin vía, si hubiera una trocha y no una vía, pues costarían aún menos. Le concedo que es una casa de poco valor, pero que ganó valor por construir una autopista, claro que gana valor. Eso pero ya la pagaron con resalta a cualquier sentido común económico. Es que ya la obra existía. Ya la pagaron con impuestos. Ya la obra por eso, y ganó valor ya la por han la pagado. obra. Cada vez que pasan por el peaje, valorización cada vez que pasan por el peaje pagan
por el valor de la obra. Y con los impuestos ya, con el impuesto predial o con los impuestos nacionales, ya habían pagado el valor de la obra. Es que es cierto que las palabras son parecidas, la de valorización y plusvalía, pero en Colombia jurídicamente son dos cosas distintas. La valorización es una fuente de financiación de una obra pública. La plusvalía es compartir un mayor valor sin que yo hubiera hecho nada. Es que me pasó la vía y entonces mi apartamento vale más. Claro, cuando yo venda mi apartamento, pues comparto esa ganancia con el Estado y pago un impuesto. Pero antes, ¿con qué lo pago? Si no he recibido nada, yo sigo viviendo aquí. ¿Cómo me van a cobrar una cosa que no se ha causado? Si hay algo que es esencial de un impuesto, es que solo me lo pueden cobrar cuando se causa, no antes. Héctor, la discusión entre un abogado y un economista termina siendo estéril porque la decisión ya la tomó la Corte Constitucional. 919.